Ohayou gozaimasu, buenos días. Hoy vamos a comenzar ya de lleno a la gramática básica. Gramática se dice bunpo. Aquí está, bunpo. Las estructuras gramaticales elementales. Vamos a comenzar con la estructura de la oración. ¿Cómo se hace la oración en japonés? Oración es bun y shoshiki es estructura de la oración. Bun no shoshiki. En español la oración se compone de los elementos sujeto, verbo y predicado. Spengo, español. 3 partes tiene la oración en español. En japonés la oración va a quedar, japonés es nihongo, sujeto, partícula, predicado y verbo. Si observamos en el español, el verbo está en función del sujeto. En japonés el verbo queda hasta el final de la oración, porque el verbo no está en función del sujeto. Esto es una buena noticia porque no vamos a tener que hacer conjugaciones como se acostumbra en el español o en el inglés, que había que conjugar que yo soy, tú eres, él es, ella es, etc. No, aquí el verbo siempre va a ser el mismo porque no está en función del sujeto. Antes tenemos la partícula, que es un elemento que en español no hay, el predicado que viene siendo el complemento y al final la acción. Tenemos este ejemplo. America Jin des, que es uno de los ejemplos que vimos en la clase anterior, que significaba es japonés. Y bueno, en ese momento solamente les dije que había que colocar el verbo al final, que no se podía decir des America Jin, sino America Jin des. ¿Qué quiere decir? Que en esos ejemplos solamente trabajamos con el predicado más el verbo. ¿Sí? Ya en japonés, ahí lo que estábamos estudiando pues era el verbo. Bueno, es americano, verbo más predicado. En español quedaría así, es americano, verbo y predicado. Ahora, vamos a ponerle sujeto, vamos a ponerle un sujeto. En español podríamos decir, él es americano. ¿Sí? Ya conocemos el pronombre él, lo estudiamos como kare. Vamos a ocupar ya nuestros pronombres personales. Y la partícula del sujeto wa, porque la vamos a ocupar también para armar nuestra oración, ya que a diferencia del español, el japonés tiene 4 partes. Y así nos queda. Kare, que es el pronombre, wa, que es la parte 2 de la oración, America Jin. Aquí América está mal. Debe de ir en katakana, porque recordemos que América no es palabra japonesa. América, ahí está. El Jin, efectivamente, ese sí es japonés, ese va en hiragana y des. Entonces aquí está. Aquí están nuestras partes de la oración en japonés. Sujeto, ¿de qué estamos hablando o de quién estamos hablando? Parte número 1, kare. Segundo elemento, la partícula de sujeto, porque ya una vez que ubicamos el sujeto, hay que colocar la partícula. Entonces ahí está mi elemento número 2. Predicado, America Jin, ¿sí? Aquí está. Ese es el número 3. Y verbo, verbo des. Ahí está. Los 4 elementos de la oración. Karewa, America Jin des. Ahora, si observamos aquí, todo está en hiragana y katakana, ¿sí? Y además no hay espacios. Así es el japonés, no hay espacios. Lo único que va a pasar es que después de cada partícula vamos a hacer una pausa o después de cada signo de puntuación, pero no vamos a dejar espacio. Entonces, como wa es partícula, ahí hacemos pausa. Karewa y hasta el punto, America Jin des. ¿Sí? No vamos a decir Karewa America Jin des. No, incorrecto. Karewa America Jin des. Como si fuera una sola palabra, todo lo que es el predicado, el verbo, todo lo que es sujeto hasta antes de la partícula, se tiene que decir de corridito. Bueno, como les decía, la razón de la incomodidad de aprender todo en romaji, que es así, como aquí,
kare wa América Jindes. Y luego si no le ponemos espacio, imagínense cómo se vería esto. Lo complicado que sería aprender de esta manera el idioma japonés, que es silábico. Nosotros que estamos acostumbrados a leer letra por letra, consonante vocal, kare wa América Jindes, sería muy complicado, por eso no recomiendo. Si hay escuelas que enseñan en romaji, no lo recomiendo, porque son 3 escrituras japonesas las que tenemos que dominar de manera simultánea, y a eso le vamos a agregar una cuarta. No es posible. Bueno, sí es posible, pero es muy incómodo. Ahorita se los estoy colocando porque son las primeras lecciones, pero como ya les dije, las demás lecciones les vamos a ir eliminando el romaji para poder tener más espacio y disponibilidad de tiempo de explicar más la gramática y no entretenernos en estar leyendo las letras, que es algo muy tardado. Ahora, ya identificamos las letras, ¿verdad? Ya de romaji pasamos al hiragana. Observamos que sigue siendo complicado porque si en la estructura no hemos todavía identificado los nombres de las palabras, por ejemplo aquí kare wa, pensaríamos que dice kareha. No sabemos si esto es una partícula o es el hiragana ha. Eso también resultaría complicado al momento de aprender. Por lo que ya se recomienda comenzar a colocar en kanji aquellas palabras que lleven kanji, ¿sí? Por ejemplo aquí, jin, ya lo puedo hacer en kanji, y kare, que ya lo estudiamos, también lo podemos hacer en kanji. Jin es muy sencillo porque lo vimos en los radicales. Entonces aquí está kare wa América, y aquí también se nos fue en hiragana. Este es en katakana, América Jindes. Que me cuesta trabajo aprender los kanji, porque todavía estoy trabajando mis hiraganas y katakanas, todavía no me los he aprendido, maestra, ¿qué hago? Bueno, alumnito, vamos a colocar sus furiganas a los kanjis, como en este caso, y acá también, para que podamos leerlo de corrido. O sea, ya el hiragana hay que darle bien duro a la memorización de los caracteres para poder continuar avanzando. Por ejemplo, aquí ya, que no me es el kanji, no hay problema. Dale, escribes el kanji, le colocas su furigana, kanji, furigana, siguiente letra, kanji, furigana, siguiente. Siempre se recomienda, acabando de hacer cada kanji, inmediatamente colocarle su furigana. Si son 2 kanjis para una palabra, kanji 1, furigana, kanji 2, furigana y siguiente palabra, ¿sí? Ese es el orden a la hora de escribir. ¿Y cómo lo leo? Kare wa América Jindes, ¿sí? Y vemos cómo se redujo muchísimo visualmente y cómo se facilitó la lectura de kare wa América Jindes. Aquí se los escribí separadito para que identificamos las palabras. El wa, la partícula wa, las partículas van a pertenecer a la palabra anterior. Entonces, siempre se van a pronunciar como parte de la palabra anterior. Entonces, es kare, wa, América, jin es el sufijo. A Estados Unidos le agregué el jin para poder decir estadounidense o americano. Y des es el verbo. Pero ya en una oración, wa se lee inmediatamente después de la palabra anterior, se hace una pausa después de la partícula, el sufijo se pega a la palabra para transformarla al adjetivo, en este caso la nacionalidad, y luego el verbo, que no va a haber espacio entre el predicado y el verbo, se tiene que decir como si fuera parte del predicado, y su puntito sin relleno, que ese es el punto japonés. Entonces, kare wa América Jindes, así se dice. Posiblemente ya aprendimos a decir, él es americano. Rápidamente les doy una introducción a lo que son las partículas que se dice yoshi, definiendo las funciones gramaticales mediante partículas. Como ya acabamos de estudiar, la partícula de sujeto es la partícula wa, que se va a escribir con el hiragana ha. Como partícula, ya decíamos, no se dice ha, se dice wa. Ni tampoco se va a escribir con el hiragana wa, ¿sí? Ahí sí
mucho cuidadito con este hiragana, wa. Este es el hiragana wa. Con ese no vamos a escribir la partícula. Se pronuncia wa igual que este, pero este no es la partícula, sino es este. Entonces, este va a ser el hiragana ha en algunas palabras, como por ejemplo hana, que es flor. Aquí sí se pronuncia como ha, pero es parte de una palabra. Entonces, aquí está como partícula, que es la partícula wa y es la partícula de sujeto de la oración. Tenemos otra partícula, esta sí no hay problema porque sí se escribe con el hiragana correspondiente, que es ga. Se le llama partícula identificadora, que tiene varias aristas. Luego tenemos la partícula no, que va a ser la posesiva, ¿sí? La partícula de posesión gramatical. Partícula ni, que nos va a ayudar a determinar el objeto indirecto, que también se divide en varias funciones. Vamos a estudiar también la partícula de, que es la partícula de lugar, cuando los verbos de la oración son de no existencia. Porque la partícula ni también va a ser partícula de lugar, solo que de verbos de existencia. Aquí sí tenemos otra partícula que cambia de nombre. El hiragana ge, como partícula se llama e. Y como es muy utilizado, y aparte no hay tantas palabras con ge, a veces podemos olvidar que es el hiragana ge. Hay que tener también eso en cuenta. Luego tenemos el hiragana uo, que como partícula se pronuncia o. Y es la partícula de objeto directo. Si habíamos dicho que la partícula e es la de dirección, a o hacia. O es objeto directo. Y la partícula to se le llama polivalente porque esta tiene muchas funciones que son diferentes unas de otras. A diferencia de ni, objeto indirecto, que tiene varias, pero todas se relacionan. O la partícula ga, todas sus funciones se relacionan. El posesivo, que también tiene 3 funciones, todas apuntan al posesivo. Pero en el caso de la polivalente, tenemos la función que es un conector de sustantivos. Nos sirve para citar lo que alguien dijo. ¿Y qué más? Nos sirve para citar, todo para unir, y también para indicar compañía, para decir con. Bueno, y tenemos otro grupo de partículas que se les llama enfáticas, que en japonés se les dice gobi, que significa rabo. Es decir, son las partículas, son las muletillas que acostumbramos a decir cuando terminamos una frase, como por ejemplo, verdad, no, por ejemplo, eso está en americano, ¿verdad? Vive en México, ¿cierto? Eso es cierto, eso es verdad, son las muletillas, son el lenguaje rabo. Esas son las partículas enfáticas. Cuando vimos el hiragana ka en forma de partícula, que nos decía que era la interrogación, la pregunta, que había que hacer el tono de pregunta, esa es una partícula enfática, que es una partícula de pregunta. Tenemos la partícula wa también, que nos indica énfasis, alegría, que serían los signos de exclamación. Y así hay alrededor de unas 5 o 6 partículas enfáticas que nos pueden ayudar a darle énfasis a nuestra oración. Bueno, entonces aquí les dejamos y en la siguiente clase vamos a explicar una por una con sus respectivos ejemplos. Sayonara.